Saludos y bendiciones a cada uno de ustedes, mis hermanos del Instituto Teológico Internacional Vida Nueva para el Mundo. Me da mucho gusto de estar con ustedes para continuar con nuestro estudio del manual Vida Victoriosa, hoy en este día con el capítulo 4. Así que todos con su manual, queridos hermanos, y pues vamos a darle seguimiento a este interesante estudio. Y antes que todo, querido hermano, vamos a elevar una oración y darle gracias a nuestro Padre Celestial. Cierra tus ojos y oramos. Padre, te damos gracias en esta hermosa noche. Gracias porque nos das la oportunidad de poder llevar a cabo este estudio tan importante en nuestras vidas, porque sé que todo esto proviene de tu palabra y es parte de ese algo que tenemos que hacer con la ayuda tuya, con la ayuda de tu palabra. Danos el entendimiento y la sabiduría para poder comprender y vivir y poner en práctica lo que dice tu palabra. Estamos en tus manos y te doy gracias por cada uno de mis hermanos que podemos compartir todo esto. Tuya sea toda la alabanza, la exaltación por siempre y para siempre. En el nombre de nuestro Salvador, nuestro Mesías. Amén, amén, amén. Bueno, mis hermanos, nos ubicamos en el capítulo 4, titulado La vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Lo encontramos en la página 34, así que nos vamos a ubicar, queridos hermanos. Hay algo interesante, todo esto es interesante, así que tenemos que ir llevándolo poco a poco. Y antes de entrar en el manual, quisiera que fuéramos a lo que dice segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, un pasaje muy conocido por cada uno de nosotros, y dice la Escritura así: de modo que si alguno está en Cristo, en el Mesías, nueva criatura es. Nota la frase nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Presenté este versículo porque viene a resumir todo lo que hoy vamos a estudiar en el capítulo 4 acerca de la antigua naturaleza y la nueva. Esto es importante, dice la Escritura, de modo que si alguno está integrado al cuerpo del Mesías. Recordemos el texto que citamos la vez pasada en primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13, acerca de que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, en este caso el cuerpo del Mesías. Entonces estamos de modo que si alguno está en el cuerpo del Mesías, como miembros de nuestro Salvador, dice la Escritura, nueva criatura es. Esta palabra nueva criatura es nos habla acerca de una nueva naturaleza que se nos fue dada, así como lo menciona la Escritura en esa charla de Juan capítulo 3 de nuestro Salvador y Nicodemo, un maestro de la ley, que tenía prácticamente todo, digámoslo así, en ese seguimiento, en esa práctica y también mucho conocimiento de la Escritura, pero le faltaba lo más importante, que el Mesías le dijo: oye, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y sabes toda la historia. Nicodemo dijo: ¿cómo puede suceder esto? ¿Acaso puedo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? El Mesías le contestó: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Aquí la Escritura es muy interesante. En el versículo 5 la Escritura nos enseña: el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar o no puede ver el reino de nuestro Padre. Ahora quiero que veas esto. La palabra el que no naciere de agua hace referencia a la Escritura por varios pasajes, como Santiago capítulo 1 versículo 18, Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22 y 23, nos hablan acerca de cómo es que es la palabra del Todopoderoso el que actúa en cada uno de nosotros a través de toda esa gracia de manera misteriosa y poderosa, de tal manera que Él nos da vida
como lo vamos a ver en Efesios capítulo 2, versículo 1, donde dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, mas ahora, queridos hermanos, tenemos una vida nueva. Y ese es precisamente el estudio del capítulo 4. Así que ubícate en la página 34, bueno, yo lo tengo en la página 34, y quiero que vayas en la parte inferior, en la última estrofa, donde hay una pregunta y dice, ¿soy yo el balón que desean controlar dos equipos, esto es dos naturalezas, en la competencia entre mis dos naturalezas? Vamos aquí a darle lectura. Posiblemente usted ha escuchado la ilustración de los dos perros. Algunos dicen que llevamos dentro dos naturalezas que luchan por controlar nuestras vidas. Comúnmente esto se oye, mas seguimos la lectura. Dicen que nuestra vieja naturaleza pecaminosa, que heredamos de Adán desobediente, es como un perro negro y grande. Por otro lado, nuestra nueva naturaleza, que heredamos por medio de la obra redentora de nuestro Salvador, es como un perro blanco y grande. Estos dos perros son enemigos mortales, decididos a destruirse el uno al otro. Siempre que usted se involucra en pensamientos y comportamientos mundanos, está alimentando el perro negro. Cuando enfoca su mente en actividades hacia las cosas espirituales, está alimentando el perro blanco. Ahora, el perro que usted alimente más terminará siendo más fuerte y vencedor al otro. ¿Qué tanto esto es bíblico? Nos pasamos a la página 35. ¿Qué tanto esto es bíblico? Esta dramática ilustración posiblemente sirva como una herramienta conveniente para motivar a los creyentes a comportarse en una manera más santa. Pero la pregunta, ¿es bíblica? Lo miraremos, no lo es. ¿Por qué razón? Quiero que vayas a Colosenses capítulo 1, versículo 13, pasaje que tenemos en nuestro manual, y quiero que leamos aquí algo muy interesante. Colosenses capítulo 1, versículo 13. ¿Cuál es el motivo de todo este estudio? Es nuestra identidad nueva en el Mesías. Esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta, porque este es el punto base de partida de que ya no estamos bajo el dominio, bajo el gobierno en el cual nosotros nos encontrábamos en la condición de Adán. Vamos a observar lo que dice el pasaje, Colosenses capítulo 1, versículo 13. Y dice la Escritura, el cual nos ha librado, note eso, de la potestad, esto es, del poder de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿De dónde la Escritura dice que el Salvador nos sacó? De ese poder, de esa autoridad, de ese reino de las tinieblas, y el Todopoderoso nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y hay otro pasaje que tenemos aquí, Efesios 5, 8, también muy importante. Dice la Escritura, Efesios 5, 8, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, en el Adonai. Y dice aquí, andad como hijos de luz. Este es el punto. Recuerda aquí la palabra andar implica un nuevo estilo de vida, algo que tenemos que estar continuamente practicando, moviendo, dice la Escritura, porque en otro tiempo, en otro tiempo en el pasado éramos tinieblas, mas ahora sois, dice la Escritura, no seréis, dice ahora sois luz en el Señor, andar como hijos de luz. Y el pasaje que dimos inicio, queridos hermanos, segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículo 17, también lo afirma así, de modo que si alguno está en, y ya explicamos esto, identificado dentro de, es miembro del cuerpo del Mesías, dice la Escritura, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, o sea, todo lo que es la antigua naturaleza es quitada, y dice la Escritura, he aquí todas son hechas nuevas.
Ahora, partiendo en estos versículos, ¿qué tanta razón es la ilustración del perro negro y el perro blanco, y ambos el que tú alimentas más, esto es el que va a vencer, como postulando y diciendo, bueno, tenemos, o el creyente tiene dos naturalezas, una que es la vieja naturaleza adámica, caída, como lo vamos a observar. Ahora, notemos aquí la palabra dos tipos de naturaleza que vamos a estudiar, pero es importante entender que el creyente no posee dos naturalezas. Vamos a explicar más adelante qué funcionalidad tiene el cuerpo donde habita el creyente, qué tanto afecta eso. Vamos a observar aquí, anótale allí, dos naturalezas: la naturaleza de pecado, esto es de muerte. Vamos a Efesios 2, versículo 1, texto que ya lo mencionamos aquí, y dice la Escritura que Él nos dio vida a vosotros, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos dio vida aquí, así que, hermanos, ya no estamos muertos, sino Él nos dio vida cuando estábamos nosotros, dice la Escritura, muertos en nuestros delitos y pecados. La antigua naturaleza se le conoce como naturaleza de pecado, de muerte. También se le conoce como el viejo hombre. Anótale allí. También se le conoce como el hombre natural, como dice en primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, el hombre natural. En otra versión dice el hombre animal. No percibe las cosas que son del espíritu, porque para él, dice, bueno, se ha de discernir espiritualmente. Para él, dice, son locura, porque se han de discernir espiritualmente. Bueno, dice aquí otro punto aquí, la vieja naturaleza también se le conoce como naturaleza adámica. De acuerdo a Romanos capítulo 5, versículo 12, la Escritura nos enseña que por un hombre entró el pecado, y el pecado, por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y es importante estudiar esos pasajes de Romanos capítulo 5, 12 hasta el 21, donde nos enseña prácticamente dos cabezas federativas. Uno de ellos es Adán, el que cayó postrado ante el pecado en desobediencia en el Génesis capítulo 3, y por otra parte el segundo Adán, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 15, que este es del cielo, que es nuestro Salvador, que este no quedó postrado ante el pecado, sino más bien venció al pecado, venció la muerte, venció al sepulcro, porque se levantó al tercer día por el poder divino de nuestro Padre Celestial. Y quiero que veas que allí en Efesios capítulo 2, versículo 2 y 3, vamos a seguir con la lectura, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo. Note la palabra andar, un forme o un estilo de vida, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, y dice la Escritura, conforme al príncipe de la potestad del aire. Esta palabra conforme es susgematizo del griego, que significa moldearse a o tomar la forma de. Y cuando dice conforme al príncipe, o sea, conforme al molde que Satanás, o el príncipe de la potestad del aire, ha hecho. El espíritu que ahora en el presente opera en los hijos de desobediencia. También así se le conoce a los no nacidos, se le conoce a los que están en la vieja naturaleza, se les conoce como hijos de desobediencia. Y aquí en el versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros, en otro tiempo, note usted esa frase, vivíamos ¿en qué? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, nota la frase, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, dice la Escritura, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No podemos tener en el área espiritual dos tipos de gobierno o de reinado donde estén imperando a la vez en nosotros. Recuerda lo que dice en segunda carta a los Corintios capítulo
6, paréceme que es el versículo 12, donde la escritura dice que concordia tiene, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, etcétera, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia o la luz con las tinieblas, etcétera? Entonces no podemos nosotros tener dos naturalezas en esa área, decir yo soy de la luz y también soy de las tinieblas, o que cohabite junto el Mesías con el enemigo. Esto es imposible, es como tratar de juntar las tinieblas y la luz, es imposible. Ahora, este es el punto, queridos hermanos, para poder identificar que una vez que ya estamos en el Mesías, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es importante esa frase cuando dice somos nuevas criaturas, esto es nueva creación. Hay una nueva naturaleza y quiero que vayas conmigo en Romanos capítulo 6 para reafirmar este punto bíblico. Romanos capítulo 6, vamos a observarlo. Y es 6, versículo 6, Romanos 6, 6. Y dice la escritura, sabiendo esto, y nota esto lo que dice la escritura, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado. Nota esa frase, viejo hombre, nuestra antigua naturaleza, la condición adámica de pecado, fue crucificado juntamente con él, o sea, con el Mesías. Cuando tú y yo, escucha, ni siquiera existíamos ni vivíamos, valga la redundancia, mas sin embargo el Mesías ya había crucificado nuestro viejo hombre y esto se dio en realidad cuando nosotros creímos en él, por su gracia. Y dice la escritura, para que el cuerpo del pecado, aquí hay otra cosa que hay que subrayar, para que el cuerpo del pecado sea destruido, sea deshabilitado, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué pasó, queridos hermanos? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, esto es, fue quitado, fue muerto, fue hecho a un lado. Eso es lo que pasó. No podemos tener una vieja o antigua naturaleza y una nueva naturaleza a la vez, porque el viejo hombre fue juntamente crucificado con él. Así que nota también lo que dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4, donde la escritura nos enseña que el Todopoderoso nos ha hecho participar de una nueva naturaleza. Esto es importante cuando notamos nuestra identidad nueva con el Mesías. Antes estábamos identificados, como dice la escritura, por las tinieblas, por el pecado, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, etc. Y Satanás, como dice en Romanos capítulo 3, versículo 9, dice, ya hemos acusado tanto a judíos como a gentiles que todos están bajo pecado, o sea, bajo el dominio del pecado. Y puedes tú observar en esos versículos de 9 hasta el 18, o sea, Romanos 3, 9 al 18, características de la vieja naturaleza del hombre, una naturaleza que comúnmente rechaza la escritura, rechaza todo lo que se habla del Creador, del Todopoderoso. Comúnmente, como dice Romanos también capítulo 1 versículo 21, no le dieron gracias al Todopoderoso, se presumieron de ser sabios, hicieron necios y cambiaron la gloria del Todopoderoso por una gloria corruptible. Y aquí dice en segunda de Pedro capítulo 1 del 3 al 4 que se nos ha dado y hemos sido partícipes ya de una naturaleza divina. Ahora, esa naturaleza divina, también hay varios conceptos en la escritura que también lo podemos nombrar de esta manera como el nuevo hombre. El nuevo hombre. Otra, el hombre espiritual, como ya lo vimos en 1 Corintios 2:14. Y aquí dice otro punto, la nueva naturaleza. Entonces estamos aquí algo interesante, de modo que si alguno está en el Mesías, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda carta a los Corintios 6:14, el versículo que hace un momento mencioné, donde dice, no os unáis en yugo desigual
con los incrédulos. Estamos en la página 35, donde dice la naturaleza del asunto. Vamos a leer la parte más de acá abajo. Dice, ¿cuál era la naturaleza básica antes de su nacimiento espiritual? Usted y todos los creyentes éramos por naturaleza hijos de ira, muertos en pecado. Esa era nuestra naturaleza. Y el pasaje bíblico que tenemos es de Efesios 2, 1 al 3. Ahora, vuelvo a repetir, ¿cuál era nuestra naturaleza básica antes del nacimiento espiritual? Usted y todos los creyentes éramos por naturaleza hijos de ira, muertos en pecado, sujetos al poder de Satanás, viviendo completamente para cumplir deseos pecaminosos y concupiscencias. Esta es la condición de todo incrédulo hoy en día. Es la naturaleza caída, como ya lo mencionamos, la naturaleza adámica, la naturaleza de pecado, el hombre natural, el hijo de desobediencia. Estos son todos los títulos con referencia a la antigua naturaleza. Pero quiero que nos centremos, queridos hermanos. Tenemos que entender y comprender nuestra nueva naturaleza de los que ahora ya estamos en el Mesías. Dice en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en. Esto es, son parte del cuerpo del Mesías, son miembros, son el cuerpo. Recuerda lo que dice primera a los Corintios capítulo 6 versículo 17, que el que se une con el Señor, un espíritu es con él. El que se une con el Mesías, con nuestro Salvador, un espíritu es con él. Solo nota esto. La Escritura también en el versículo 6:11 dice que nosotros ya fuimos. Es más, voy a leer este pasaje. Es primera carta a los Corintios capítulo 6. Primera carta a los Corintios capítulo 6 versículo, vamos a leerlo desde el 10, 6:10 para tener un poquito de más contexto. Ni los ladrones, ni los avaros, dice, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino del Todopoderoso. Y dice el 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor, nuestro Salvador Mesías, que aquí la palabra hebrea sería Yeshua, y por el Espíritu de nuestro Elohim. Ve lo que dice la Escritura, ya hemos sido lavados. Ahora vamos aquí, estamos explicando acerca de lo que era nuestra naturaleza antigua, separados del Todopoderoso, ajenos a lo que es la vida eterna. También es interesante entender que hemos ya sido justificados, y si tú quieres anotar, la justificación es un acto instantáneo, ¿sí? No es un acto progresivo, es un hecho, es hecho una sola vez y para siempre. No es algo gradual. Cuando nos habla la Escritura acerca de la santificación, esto sí es continua y se lleva a través de la vida. El proceso de santificación, como lo vemos en Filipenses capítulo 2, versículo 12, cuando dice ocupaos en vuestra salvación. Esto implica ocúpate en tu santificación, ocúpate, ¿sí? Para vencer el pecado, la tentación diaria en el cual todos nosotros como creyentes estamos de alguna manera rodeados y siendo tentados continuamente. Recuerda que ahora todavía estamos en la presencia del pecado alrededor nuestro, como dice la Escritura, en presencia del pecado, pero cuando nuestro Salvador venga y nos lleve con él, seremos libres de la presencia del pecado. Ahora todavía estamos rodeados de tanta injusticia, tantas cosas que hay, queridos hermanos, y no somos todavía libres de
de nuestro alrededor del pecado. Pero cuando Él venga, seremos libres de la presencia del pecado. Esto también es interesante entenderlo. También el punto de la salvación, queridos hermanos, es importante entenderlo, que no solamente incluye el rescate, porque la salvación es un rescate, un acto de rescatar a alguien que está en un peligro inminente. Es rescatado, es lo que hace el Mesías, nos rescata de la condenación, del tormento eterno, de la ira del Todopoderoso que estaba sobre nosotros, nos rescata de ahí, pero también la palabra salvación implica preservación. Eso es lo que hace el Padre Celestial, su obra completa, como dice en Judas 24. Y dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Lo que dice la Escritura es de que no solo Él te rescata y te deja que por tus propias fuerzas y entendimiento sigas el camino, no, sino Él provee no solo el rescate, sino la preservación de tu vida. Recuerda que dice en Efesios 1:13 que fuimos sellados con el Espíritu Santo de su promesa a todos aquellos que hemos creído en el Evangelio, que hemos creído en el Mesías, todos hemos sido sellados. Y esto es propiedad. Y eso también es que Él guarda a los que son de Él. Conoce, dice la Escritura del Señor, que los que son suyos, y apártese del pecado. Continuamos, queridos hermanos. Ya vimos Efesios capítulo 5, versículo 8, la frase eras tinieblas. Por lo tanto, vamos a ir cerrando esto. El creyente no posee dos naturalezas a la vez. En esa área espiritual no puede cohabitar la luz con las tinieblas, porque eras tinieblas, ahora ya no lo somos, como dice Efesios 5, 8, eras. Vamos a ir cerrando nuestra primera parte, queridos hermanos, y en nuestra página 37 voy a leer esta parte. Dice, algunos dicen que los términos vieja naturaleza y carne indican lo mismo. Aquí es donde surge un punto que tú escucharás a predicadores que dicen, sí, efectivamente tenemos dos naturalezas. ¿Y por qué razón se apoya en esto? Porque la palabra carne en algunas traducciones aparece como vieja naturaleza. Recuerda que la palabra carne del griego es sarx, ¿sí? Y aparece en una versión como vieja naturaleza. Y agregan una anotación que da la traducción literal de carne. Dice, comprendo porque los traductores han hecho esto, puesto que la carne describe la manera en que uno se comporta cuando era una persona natural. Y cómo la carne sigue en existencia después de la salvación. Pon mucha atención en esto. Aparentemente es lógico pensar que también la vieja naturaleza continúa existiendo. Entonces, cuando escuches a alguien que dice que el creyente tiene dos naturalezas, seguramente se estará enfocando en el área del cuerpo, donde nuestro cuerpo está todavía identificado con Adán en el asunto de que está sujeto a corrupción, a envejecimiento, a enfermedad, a sentir dolor, etc. Incluso hasta deseo del pecado. Pero vamos a entrar aquí y quiero que subrayes, queridos hermanos, esta frase donde dice, si usted prefiere llamarle a la carne su vieja naturaleza, dice el autor del manual, no discutiré sobre términos, pero sí sostengo la verdad bíblica o escritural que los efectos residuales de quien era en Adán ya no son parte de mi verdadera identidad en el Mesías. En otras palabras, el cuerpo no es mi verdadero yo. Y aquí es donde queremos entender. Si alguno discute, porque es un tema muy discutido, de que si el creyente tiene dos naturalezas o tiene una, con referencia al cuerpo que todavía está sujeto a corrupción, como dice la Escritura, y va envejeciendo y está sujeto a muerte. Mas sin embargo, quiero
subrayar esto: el cuerpo no es mi verdadero yo, sino recuerda, el alma es nuestro verdadero yo, es nuestra verdadera personalidad. El cuerpo solamente es parte de eso, materia física, de nuestra identidad material, física, etcétera, pero no podemos necesariamente decir que el cuerpo es otra naturaleza que de alguna manera está reinando en nosotros, como el caso del perro negro y el perro blanco. Hasta ahí le dejamos, queridos hermanos, nuestra primera parte y continuaremos con la segunda. Bendiciones, mis hermanos.